La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes. ¿Qué recursos tenemos a mano, aparte de los que recomienda el Ministerio de Salud Pública, la emergencia sanitaria en la que estamos, la creciente cuarentena en la que estamos siendo invitados y mandatados a proteger la sanidad de nuestra familia y de la comunidad en esta guerra contra el coronavirus que se ha establecido no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo tratando de parar la propagación? ¿Qué recursos tenemos a nivel personal en nuestra espiritualidad, en nuestra vida emocional y en la vida familiar en las relaciones? Estamos charlando en los siguientes minutos con Claudia Reyes, licenciada en Psicología, quien viene a compartirnos algunas ideas de qué podemos hacer en estas jornadas tan exigentes para la vida de la familia. Bienvenida, Claudia. Hola, es un gusto compartir este tiempo. Sí, es un tiempo de crisis, es un tiempo de presión severa sobre la vida de la familia, sobre cada uno de nosotros. Es un tiempo que implica un nivel de flexibilidad probablemente nunca antes demandado de nosotros, y es un tiempo también, como dice la palabra crisis, de algo nuevo, que puede realmente venir algo nuevo si nosotros lo podemos ver desde ese punto de vista. Cuando uno habla de crisis, normalmente habla de presión, de tensión, de una situación que probablemente sentimos como demasiado demandante y en la que nosotros probablemente podemos sentir o podemos realmente ver que no tenemos las fuerzas para poder manejar. Y la idea de crisis, me gusta la idea que tiene que ver con la definición original de la palabra, que es crisálida y tiene que ver con algo que cambia totalmente, ese gusano que transformó, que creó una crisálida en la que después va a ser transformado en una mariposa, y cuando salga de esa crisis, de esa crisálida, deja de ser gusano para ser mariposa. Me parece que es una ilustración bien interesante de lo que realmente puede llegar a ser una crisis si lo manejamos de forma adecuada. Hay estudios psicológicos que se empezaron a hacer en realidad en tiempos de guerra y tienen que ver con esto de las crisis y qué provoca la crisis en la vida de la familia y en la vida de la gente. Y bueno, tiempos de guerra, uno puede entender la situación difícil, imagínense Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, situaciones muy graves en las que la gente ha vivido. Y ha sobrevivido a algún grupo de ellos, ¿no? Y ha sobrevivido. Y la pregunta que muchos estudiosos se han hecho muchas veces, algunos se han preguntado, ¿cómo es que la gente puede sobrevivir a un campo de concentración? Por ejemplo, Víctor Frank se preguntaba eso, ¿cómo es que algunas personas no solamente sobreviven, sino que además de sobrevivir se vuelven personas útiles y que afectan positivamente a la sociedad? Bueno, ese fue el caso de él, ¿no? Que estuvo en un campo de concentración, ¿no? Sin duda. Y bueno, vale la pena leer todos los libros de él. Si tienen, ahora que hay tiempo, es una buena, realmente vale la pena leer los libros de Víctor Frank. Son todos muy interesantes. Pero bueno, él se preguntaba esto, ¿cómo puede ser que hay gente que muere y gente que se suicida? Habían personas que se tiraban en los alambrados que estaban electrificados para morir, la situación era terrible, y otros sobrevivían, y no solamente sobrevivieron, dejaron un legado tan importante para la humanidad. Otros estudios que se hicieron se hacían preguntas como ¿por qué las familias sometidas al mismo estresor, a situaciones muy similares, algunas sobrevivían de forma no solamente ajustada, sino que aprendían de ese proceso, y otras caían, se quebraban, se autodestruían, digamos, se atacaban unos a otros? ¿Qué era la diferencia? ¿Cómo es que unas familias sobrevivían y otras no a la misma situación estresante? Entonces, lo que se encontró en los estudios es que y esos estudios han ido evolucionando, pero en primera instancia lo que se encontró es que hay 3 variables que realmente afectan a la vida de la familia para protegerse o para salir adelante, y estas variables están antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis salen como mucho más crecidas o desarrolladas. Ahí está. Una de las variables es el estrés mismo, o sea, la situación que estresa a la familia.
Eso es lo que realmente puede estar, que normalmente tiene que ver con situaciones evolutivas. En este caso tiene que ver con algo externo, es un elemento estresor que es externo, que viene y nos invade, una enfermedad que se da en el entorno, un virus que está afectando a mucha gente. Esto hace que se tomen algunas medidas de parte del gobierno, de los gobiernos, que hacen que nos estresemos más. Claro. Al mismo tiempo que nos protegen, y que obviamente hay que tomar estas medidas, pero también nos estresa, porque nos tenemos que quedar, tenemos que obedecer. Hay personas que les cuesta más obedecer y otras menos, pero hay algunas cuestiones que hay que acatar, y entonces esto de acatar a mucha gente no le gusta, y sobre todo al uruguayo no le gusta. Que es bastante orejano en claro, su acatamiento. Cada uno es como, ¿no? Toma sus propias decisiones, a nadie le gusta que le diga todo esto es del discurso bien de Uruguay, no, a nadie le gusta que le diga lo que tiene que hacer, siempre asociamos si alguien te dice bueno, deberías obedecer o acatar un mandato, esto es algo de la dictadura. Es autoritario. Claro. Sí. Entonces todo esto genera mucha presión psicológica, porque no es solamente que te piden que te quedes en tu casa, sino lo que implica para el uruguayo que le digan que se quede en su casa. O sea, le genera un conflicto simplemente la palabra acatar. Sí, parece que en la cultura nuestra hay algo que con el tema de la autoridad que es conflictivo, ¿no? Y si vos prestás atención, fíjate que cómo se ha tratado desde el gobierno de usar palabras como sugerimos. Recomendamos, porque saben bien que exhortamos. Y en realidad ya a esta altura debería ser una orden, porque si no la gente no lo va a cumplir. Claro. Y es interesante. Imagínate, hubo que cerrar los shopping centers porque la gente seguía yendo igual a hacer compras cuando se decía que son lugares de posibles contagios. Sí, qué interesante, ¿no? Y todo esto habla un poco de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de entender la realidad, el mundo, nuestra visión del mundo, ¿no? De lo que somos, de cómo somos en particular. Y esto ha pasado en otros países también, y lo vemos, ¿no? Hay países que por su identidad les costó mucho más cumplir las reglas y tuvieron más problemas que otros. Y otros que son más disciplinados que acatan y reducen. Claro, y lograron mejorar mucho, en realidad, la prevención y el cuidado de la gente. Es muy interesante esto. Entonces, es el evento que te estresa realmente, que aparece. También son los recursos que la familia siente que tiene. Puedo manejar esto. No es lo mismo que vos hayas pasado por situaciones difíciles antes y hayas salido por ejemplo, imagínate, ya tuvimos una crisis, muchos países que ya vivieron situaciones muy graves se van a recuperar más rápido. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a pasar bajo presión, tener situaciones de crisis y levantarse. En los países que no tienen este recurso como aprendizaje van a tener más dificultad. Es lo mismo que las personas. Nosotros, cuando hemos pasado por situaciones de prueba y nos levantamos, la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, nos está diciendo que Dios nos levanta, pero nos está diciendo que la prueba nos fortalece, que aprendemos de la caída. Entonces, ¿cómo hacemos el recurso? Cayendo. ¿Cómo hacemos el aprendizaje? Con la dificultad del proceso de aprendizaje. No hay manera. Y no nos gusta eso. En la comodidad, en el placer, en la displicencia, ¿no? Claro. No se aprende nada realmente. Y no nos gusta para nada esto, ¿no? Y yo creo que después de todo esto van a salir recursos bien interesantes que todavía no sabíamos que habían en Uruguay y en otros países. Y en nosotros mismos, ¿no? Claro, los recursos que teníamos que nunca descubrimos porque no fueron necesarios ser utilizados. Claro. Y eso es interesante, pero bueno, habla un poco de qué recursos tiene la familia para enfrentar las situaciones estresantes o difíciles que vienen, y una de los elementos importantes también es, y yo creo que uno de los más importantes, es la definición que hacemos de lo que está pasando. Definición que hacemos de lo que está pasando. Claro, imagínate que yo diga, esto es horrible, lo peor que le puede pasar, es lo que de hecho además tenemos un problema que es que como en la fantasía y en el miedo y en esto de conectarse con lo negativo puede estar, que en realidad ya esperábamos una pandemia mundial y si uno mira en la literatura o en las películas o en estas cuestiones que circulan, está como ese miedo. Yo creo que mucho de las películas que se filman o de los libros que se escriben, de alguna manera plantean el miedo de la humanidad. Sí. Las angustias que todos tenemos, si no ni miraríamos esas cuestiones. ¿Por qué nos conectamos con eso? Porque hay algo mío que yo proyecto, si no ni miraría eso. Entonces, es como que de golpe se activaron todos los miedos y se hicieron realidad.
es como la fantasía puesta en la realidad. Y esto puede hacer que malinterpretemos lo que está pasando y que lo definamos de una forma que no se puede manejar. Si yo defino esta crisis y esta situación de una manera que no la puedo manejar, me va a generar mucho más problema que si la defino de una manera que se puede manejar. Entiendo. Entonces, esto no negando la realidad. Yo no estoy diciendo que no sea difícil de manejar lo que estamos viviendo. No estoy diciendo que no es difícil cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi economía? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Porque capaz es que... real ese problema. Claro, hay alguien que está escuchando y dice, pero ¿y esta mujer vive en una burbuja? No, entendiendo, todos, claro, todos. Entendiendo todo esto, pero tengo que poder definir esto que estoy viviendo de una manera que lo pueda manejar, porque si yo no lo hago de esta forma, esto me va a abrumar. Y lo que no tenemos que dejar es que esta crisis y esta situación que estamos viviendo nos abrume. La mejor forma de poder responder a esta situación es activando los recursos de la familia y los recursos personales. Se ha estudiado mucho acerca de esto y lo que se ha visto es que las personas que son extrovertidas son personas que manejan mejor la presión. Entonces, si yo no soy muy extrovertido, voy a tener que buscar juntarme de alguna forma, o leer, o conectarme, o ver videos de personas que usan mucho todo esto para reírse, para conectarse con otros, buscar alternativas que bajen un poco la presión. Y esto ayuda mucho a poder bajar el estrés y poder manejar de forma más positiva lo que estamos viviendo. Estamos con la licenciada Claudia Reyes, licenciada en Psicología, mirando cómo esta época tan difícil para toda la humanidad, en que estamos enfrentando una crisis sanitaria como es la presencia del COVID-19 o coronavirus, nos está presionando al punto que las sociedades están entrando en cuarentena en forma casi que total en muchas de ellas. Y ahí estamos nosotros, tratando de defendernos de esa crisis emocional y psicológica. ¿Qué recursos tenemos para enfrentar lo que decías antes de la pausa, entonces, que es ese estrés que nos está agobiando? Sí, tenemos que buscar algunas alternativas de protección. Lo físico está muy vinculado a lo emocional, así que tenemos que tratar de mantener las defensas altas lo mejor posible. Increíblemente uno diría, sí, bueno, para que no tengas la enfermedad, sí, pero además sobre todo para tener un buen estado de ánimo. Si yo no me siento con energía física, no me voy a sentir con el estado de ánimo necesario para enfrentar la presión que es estar todos juntos en casa, con las dificultades económicas que se pueden generar y con todas las demás tensiones emocionales, psicológicas y naturales que se van a dar en la familia. Eso es un elemento que tengo que trabajar. Bueno, buscar formas de bajar un poco la tensión física en mí mismo, salir a caminar. Capaz que puedo estar en un balcón y hacer un poco de caminata. Pero ¿cómo? Sí. También, por ejemplo, personas que han estado presas durante mucho tiempo usan el espacio mínimo para poder mantenerse activo físicamente, y esto se ha visto que genera un mejor estado de ánimo, por ejemplo, y son estudios que se han hecho durante muchos años y se ve el impacto que tiene sobre el estado emocional y físico. Y uno dice, pero no tiene espacio, sí, pero el poco espacio que tiene lo usa de forma eficiente. Esto es algo que vamos a tener que cambiar, que es, tengo que tenerlo todo para estar bien. Este pensamiento nos afecta de forma negativa. Entonces, yo no tengo que tenerlo todo. Puedo aprovechar lo que tenga, como sea que tenga, para poder usarlo en beneficio personal y familiar. Tengo que usar todos los recursos que están a mi alrededor para poder ayudar a mi familia y para poder estar mejor yo. Ese es un elemento. Decíamos la extroversión y el buen humor. La gente que tiene un sentido del humor positivo es gente que se recupera mejor de cualquier situación. De cualquier situación. Entonces, aprovechemos este tiempo para estar, pero conscientemente buscar estar con un estado de humor positivo. Yo sé que esto no es fácil porque como estamos tan invadidos por ideas negativas, nos afecta en general el estado de ánimo, pero recordemos que lo que pensamos afecta nuestro estado psicológico. Entonces, si yo me levanto pensando, qué desastre, me voy a sentir mal. Necesito empezar a recibir algún tipo de pensamiento más, no solamente más positivo, sino más para arriba, que me ayude a estar mejor de ánimo. Esto no es, como diríamos en nuestra jerga popular, una engaña pichanga, como dicen, sino es una forma de protección de nuestro cerebro, de nuestro sistema inmune y del clima familiar. Tengo que pensar correctamente. Obviamente nosotros sabemos que para pensar correctamente tenemos que pensar bíblicamente, así que qué mejor que levantarme y tener un tiempo de estudio de la Biblia, no
para estudiar las plagas de Egipto, sino para ver cuántas veces Dios dice que me consuela, cuántas veces Dios dice que me sostiene, cuántas veces Dios dice que viene a mi rescate, cuántas veces dice la palabra de Dios que Él está conmigo, me acompaña, ese tipo de estudio de la Biblia, claro, porque también tiene que ver con qué cosas leemos. Sí, para qué tiempo, material apropiado para la época que estamos viviendo. Claro, ¿no? en este tiempo no me voy a poner a leer Apocalipsis, todos sabemos que hay un tiempo final y todos sabemos que nos tenemos que preparar para ese tiempo final, pero ¿para qué voy a conectarme con pensamientos negativos en este momento? Sí, Entonces, sí. que Cristo vuelve pronto, lo sabemos, pero nunca dijo cuánto. Sí. Entonces, yo Sí, veo sí. que están circulando ahora mensajes que dicen disparates de interpretación bíblica. Bueno, cuidemos, hay que entender todo el contexto de la palabra de Dios. O si leemos esos pasajes, que también es palabra de Dios, leámoslo mirando cómo Dios protegió y protege a su pueblo en la medida que va caminando en medio de todas esas crisis, ¿no? Claro, porque claro. también en las plagas de Egipto y en el Apocalipsis se muestra que hay una protección y un cuidado y una esperanza que está allí en quienes ponen su fe en Jesús, ¿no? Claro, el foco. Acá el problema es el foco. Si yo me enfoco de forma negativa, y bueno, obviamente me va a generar un estado de ánimo negativo. Si me enfoco de forma positiva, pero es más que positivo, en realidad es realista, lo que dice la Biblia, no voy a inventar nada, ni voy a mirarlo desde unos lentes determinados, esa es la cuestión. Claro, pero si los voy a leer ya con esa visión fatalista, la lectura no me va a beneficiar, sino que me va a generar más ansiedad, ¿no? Exactamente, entonces por eso es importante que tengamos cuidado de cómo nos acercamos a la literatura bíblica, obviamente, pero a cualquier otro tipo de literatura también. Entonces cuidemos un poco cómo nos alimentamos emocionalmente, espiritualmente, obviamente siempre con la palabra de Dios, con tiempo de oración, capaz que tenemos que hacer una lista de aquellas cosas que nos preocupan, que nos angustian, y eso ponerlo en las manos de Dios y confiar y desconectarnos después de eso y seguir adelante con lo cotidiano, con el día. Otro elemento de protección, y esto yo creo que nadie mejor que los cristianos lo tienen como muy activo y muy presente, es el sentido de dirección y de control en la situación que vivimos. Nosotros sabemos por el estudio de la Biblia y por conocer a Cristo, que no tenemos control de nada. Y eso es una ventaja para el cristiano en esta situación de crisis. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos eso antes de la crisis. Y bueno, ahora simplemente se activa el mecanismo de la información que ya teníamos, que ahora se tiene que poner a disposición nuestra. Ya sabíamos que no teníamos control, ya sabíamos que todo dependía del Señor, ya sabíamos que todas las situaciones que vienen a nuestra vida están mandadas por Él y que Él mismo es el que nos prueba y que Él mismo es el que nos da la salida junto con la situación que estamos viviendo. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es confiar en Él y entender y además interpretar esto que está viniendo de una forma bíblica. ¿Y cómo es la forma bíblica de interpretar? Bueno, buscar aquellos pasajes que nos dicen cuál es la salida de la situación de tensión. Y la salida tiene que ver con protegernos, con cuidarnos, con acompañarnos, con tratar al otro como superior a mí. Yo a veces veo que toda esta tensión que se está generando a nivel social se descarga mucho por las redes. Claro. Entonces ves gente que agrede a los demás, que les habla con violencia. Bueno, si somos cristianos, eso no debería estar pasando entre nosotros. Por ejemplo, yo voy a tener que considerar a mi hermano como superior a mí, me guste o no me guste lo que cuelgan las redes. Y le voy a tratar con amabilidad y con el amor de Cristo. Y esto es un antídoto para la tensión y es un antídoto para la violencia. Entonces, si yo respondo bíblicamente, voy a bajar la tensión en mi familia, voy a bajar la tensión en las redes sociales, no voy a hacer comentarios violentos hacia mis hermanos, por más que yo sea doctor, que esté trabajando en, no sé, los medios de salud y voy a tener mucha presión y voy a querer descargar naturalmente, porque soy un ser humano, pero voy a cuidarme, voy a frenar eso y lo voy a manejar de la mejor manera. Son mecanismos que se usan para protegerse y para proteger a la familia. Entonces yo tengo ganas de descargar porque estoy muy enojado. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a gritar a mis hijos. Entonces mejor me voy al balcón, mejor me voy al patio, me voy al fondo, me encierro en mi cuarto, en la ducha, no tengo lugar en la ducha, abro la ducha y trato de enfocarme, porque no somos, nosotros los seres humanos, no somos animales. Lo natural es querer descargar.
Los animales descargan sin mediar pensamiento, pero los seres humanos tenemos la capacidad de poder controlar nuestras emociones y nuestras acciones. Esa es la libertad que tenemos. Así que yo les animo a poder manejar las emociones y decir, no tener esta excusa de, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy así. No somos así. Nos creamos a nosotros mismos tomando decisiones. Y mucho más los cristianos, que tenemos el poder de Dios que nos dirige, que nos orienta y que demanda de nosotros determinadas acciones. Claudia, una palabra porque en Uruguay ha crecido mucho el número de hogares unipersonales, gente que está sola, y en este momento las cuarentenas las obligan a estar aún más solas todavía. Más solas, sí. Esto puede generar mucha depresión, además de la angustia y además del estrés que genera. Imagínate además familias que tienen hijos y entonces mamá se queda con los nenes, por ejemplo, en este caso, imagínate la mamá que se queda con los hijos y el papá que no los puede ver porque están todos separados ahora y no se pueden encontrar porque de repente alguno está enfermo o sospecha que puede estar enfermo o simplemente porque, que aislarse, porque su trabajo implica que no se pueden encontrar y hay que aislarse. Y esto genera mucha tensión. Lo que tenemos que hacer es tratar de bajar todos los niveles de tensión al máximo posible. Ya bastante tenemos la tensión de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hago para bajar la tensión? No discutamos, es como si tuviéramos que dejar entre paréntesis todas las guerras que teníamos antes. Imagínate que estábamos discutiendo si el papá era presente, más o menos presente, y si venía a buscar a los nenes o no. Olvidemos eso por ahora, hasta que salgamos de esta situación. Enfoquémonos en lo del día a día. Tenemos que ahora, es como si de golpe usáramos una economía de sobrevivencia familiar y entonces decimos, bueno, que mis hijos se comuniquen con el papá. No me gusta, es insoportable, no sé qué, me parece que no le pasa los alimentos como debería. Sí, está bien, pero psicológicamente para ellos es muy importante que hablen con él, que se comuniquen, o con ella, bueno, por teléfono, videollamada, lo que sea, que se comuniquen. Con los abuelos, no, yo no aguanto a mi suegra, a mi abuela. Bueno, que ellos se comuniquen con su familia. ¿Por qué? Porque son sistemas de cuidado de nuestros hijos, de nosotros también. Estoy muy peleado con el papá de no sé qué. Bueno, hagamos las paces en este tiempo y después resolveremos los conflictos más de base. Pero no estemos en guerra, porque no es momento para estar en guerra, es momento para poder usar aunar esfuerzos y estar que juntos. Toda la energía vaya en función de estar bien. Y entonces, si ya tenemos tensión, imagínate estar en todas esas guerras juntas. Es como si hiciéramos un paréntesis. No quiere decir que vamos a dejar esto para toda la vida, así que no vamos a resolver los problemas. No. Es que momentáneamente ahora nos vamos a enfocar. Y tenemos que entender algo. Todo esto puede generar mucha angustia, mucha depresión, mucha tensión. Entonces, en este momento yo sé que por la situación de la transmisión del virus hace que estemos enfocados solo en lo físico, pero la salud mental es muy importante y si nosotros no cuidamos de nuestra salud mental podemos enfermar físicamente también. Así que si nos sentimos deprimidos, si nos sentimos muy angustiados, lo que puede hacer es que malinterpretemos la realidad también. Si yo me siento negativo, todo lo que vea va a ser negativo. Así que no nos cuesta nada, telefónicamente, no necesariamente tiene que venir el médico ni tengo que ir. Telefónicamente puedo hacer una consulta y puedo ver si hay algún recurso que yo pueda usar en este momento tan particular para protegerme emocionalmente. No dejemos que estos estados de ánimo se instalen en casa. Busquemos alternativas positivas. Disfrutemos sin cargarnos con esta idea de familia perfecta que tiene que charlar, que tiene que tener 5 minutos para leer libros, 10 minutos para no sé qué. Eso no existe. Existe una familia normal que está tratando de sobrevivir frente a la presión y lo que es más importante, creo que de todo, es que charlemos mucho sobre lo que escuchamos, lo que vemos, sin darle una connotación negativa. Salir adelante, vamos a salir adelante. Amén. Porque Dios nos va a ayudar. La historia además dice que los seres humanos han salido adelante de situaciones mucho más complejas que esta, muy, muy difíciles, de guerras mundiales, de situaciones muy complejas. De pestes negras y cuántas cosas de todo más, ¿no? tipo. Pero el Señor ha estado con nosotros y nosotros los que confiamos en el Señor sabemos que Él no solamente está con nosotros, sino que nos acompaña, nos da la fuerza para poder soportar. Él sabe el tiempo, sabe lo que podemos resistir. Él dice la Biblia que tiene misericordia de nosotros y que en realidad
su presencia nos acompaña y Él sufre con nosotros lo que nosotros vivimos. Entonces podemos confiar en Él, en un Dios que se ha acercado, que ha dado su Hijo por nosotros para que podamos realmente vivir una vida abundante, y aún en situaciones de crisis, aún en situaciones difíciles, tenemos que activar todos los recursos que el Señor nos ha dado, estudiar su palabra profundamente y buscar crecer juntos para poder realmente no solamente ser de bendición en nuestra casa, ser de bendición con otros. Este es un buen tiempo para que usted mande mensajes de ánimo, para que dé una palabra de consuelo, para que baje la tensión en las discusiones de los grupos. O sea, calmémonos un poco, ayudémonos unos a otros. Si hay algo que el uruguayo tiene como característica es que es solidario. Entonces, activemos eso. Eso es un mecanismo defensivo en este momento. Que nos podamos ayudar unos a otros. Si usted ve a una persona que necesita ayuda, ayúdele. No le cargue, no busque más tensión, no le hable mal. Anímense unos a otros, acompáñense. Imagínese que está enfermo. ¿Qué va a hacer? La enfermedad le llegó. Claro. ¿Por qué vamos a atacar a una persona enferma? Entonces, acompañémonos, animémonos y desarrollemos todos los recursos que el Ministerio de Salud Pública nos ha estado instando a que activemos para protegernos, para proteger a nuestra familia y para ayudarnos unos a otros. Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.